Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de MPH Podcast. Hoy estoy muy feliz y muy contenta porque nos acompaña un psicólogo que de verdad que es renombrable dentro de su área y dentro de su campo de la psicología. Les quiero presentar al maestro Brian Eduardo García González. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene una formación en análisis experimental de la conducta. Cuenta con estudios de maestría en psicología clínica, con residencia en medicina conductual por la Facultad de Psicología de la UNAM. Aparte, tiene una formación en el abordaje psicológico del paciente con obesidad en la Clínica de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es autor principal de 2 artículos de investigación publicados en revistas científicas y me emociona mucho decir que es actual docente de psicología de diferentes cursos dentro de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria. Brian, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este programa. Avi, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Es para mí todo un gusto estar aquí acompañándolos en este podcast. Te agradezco la amable introducción que has tenido conmigo y pues vamos a comenzar. Muy bien, súper, Te- Brian. eh, Cuéntanos un poquito de Me tu experiencia. gustaría, claro que sí, Javi. Bien, durante mis estudios de maestría en medicina conductual, cursé la residencia en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, particularmente en clínica de obesidad y cirugía bariátrica. La verdad es que mi experiencia ahí fue muy grata, aprendí muchísimas cosas, sigo aprendiendo de algunas cosas que quedaron pendientes de ahí, por supuesto. En medicina conductual o el enfoque de medicina conductual es un enfoque integral, es un enfoque con el cual trabajamos de manera colaborativa con muchos profesionales de la salud que se encuentran estrechamente relacionados con el padecimiento o comportamiento específico. Nuestro caso era obesidad, entonces tuve la oportunidad de trabajar con endocrinólogos, con cirujanos bariatras, con nutriólogos, enfermería, etcétera, con un montón de personas. Y afortunadamente puedo decir que en esa clínica en particular sí se hace un trabajo multidisciplinario o transdisciplinario, incluso podría llegar a decir. La comunicación era muy clara, entonces es algo muy enriquecedor. Podríamos preguntarnos algo como, ¿sabes qué? Pues noté esto con su plan de alimentación, o ¿sabes qué? Noto que le preocupa esto del fármaco, y sin ningún problema podríamos platicar de manera multidisciplinaria entre todos. Fue muy transparente ahí como el aprendizaje, unos aprendíamos de otros y viceversa. Y además, algo que me gustaba mucho de esta clínica es que eh, dábamos por hecho e invitábamos a las personas a que lo tomaran de esa forma, que la persona más importante del equipo multidisciplinario era el usuario, el paciente en este caso, porque nosotros muy bien podríamos haber hecho muchas sugerencias nutricionales, médicas, psicológicas, pero quien realmente va a implementar esto allá afuera va a ser aquella persona que está sentada frente al escritorio. Entonces, eso es una de las cosas como más padres que destacar, particularmente de mi residencia ahí en medicina conductual. Te puedo comentar también que esa clínica es una clínica muy demandada, al ser tercer nivel de atención y ser pues el Seguro Social, digamos el IMSS, recibe solicitudes de muchas personas, entonces hay muchas personas que están interesadas en perder peso y pues eso de alguna forma nos ayuda a tener casos de varios tipos y también que sea como muy variado. Te comparto también, Javi, que eh, pues la obesidad, como pues seguramente todos ya sabemos, es un problema un poco silencioso. Pareciera que solo se trata de perder peso ya, que la solución de todo esto es, pues come bien y hace ejercicio, sale. Pues me hubieran dicho y no cursaba una residencia en esto, ¿verdad? Pero la verdad es que hay un montón de cosas detrás. Parecería que no, pero hay quienes incluso se han atrevido a afirmar que la obesidad es un problema de salud mental. ¿En qué sentido lo dicen? En el sentido de que mucho de lo que mantiene el peso excesivo y que genera complicaciones a nivel de salud tiene que ver con comportamiento humano, tiene que ver con decisiones que nosotros vamos tomando. Entonces yo creo que hay mucho detrás de esto que nos puede interesar a todos los escuchas, a todos los psicólogos y psicólogas que están acompañándonos hoy, Javi. No sé si quisieras que comente algo más sobre esta parte. O... Sí, la verdad es que se me hace súper interesante esto que nos comentas, Brian. Justo, ¿no? El programa de medicina conductual de la UNAM creo que es muy, muy bueno, es renombrado por todo el mundo, ¿no? Incluso
y justo como que esta experiencia que nos platicas dentro del siglo XXI y dentro de esta clínica de obesidad en particular, desde tu experiencia, ¿cómo crees? Digo, me fascina este abordaje centrado en el paciente, transdisciplinario, pero ¿cómo crees que nos han tomado poco a poco a los psicólogos o al área de psicología ya en el área médica? Porque bueno, te comparto, la verdad es que yo sí he tenido como algunas dificultades para que nos reconozcan, ¿no? Como tal, un área importante dentro del área médica y dentro de las ciencias de la Muy salud. buena pregunta, Javi. Pues yo creo que tiene que ver mucho como con esta cuestión cultural que hay en medicina, en cómo funciona el sistema de salud. Pareciera que las personas más importantes, porque quizás la formación lo ha hecho y por cuestiones, como insisto, culturales, de experiencia en general, nos dicen como que siempre el médico queda hasta arriba y los demás son como subordinados. No hay como como un enfoque paralelo, digamos, como de pares, sino que es muy vertical el asunto. Tiene en México con una estructura un poquito hasta como que los rangos y todo está muy caracterizado. Incluso en enfermería se nota eso con aquellos como símbolos, digamos, implícitos del uniforme y demás. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, Javi, con que hay como una cultura de esa naturaleza en cuanto al sistema de salud y por supuesto que entonces pareciera que nosotros, pues, ¿qué aportamos? Solo somos como una extensión más o unos más. Lo interesante está en que, por ejemplo, particularmente para obesidad, se han dado cuenta de que el simple hecho de dar sugerencias nutricionales, de actividad física, a ayudar mediante medicamentos, muy buena parte y para algunas personas funciona, pero para muchas personas no. Y es de alguna forma como empiezan a ver que cuando alguna persona de psicología se empieza a enfocar en el comportamiento, en aquellos obstáculos que dificultan seguir aquellas sugerencias médicas y nutricionales, nos damos cuenta que hay un montón de factores detrás que no se estarían atendiendo. Entonces es ahí cuando empiezan a ver ellos que de alguna forma cuando nos incorporan, parece ser que sí se empiezan a pegar o adherir a estas sugerencias que ellos nos dan. También empieza a notarse, por ejemplo, en el caso de obesidad es muy común a nivel como estadístico, ¿verdad? Que las personas que viven con obesidad cumplan con criterios diagnósticos para algún trastorno psiquiátrico, particularmente relacionados con ansiedad, depresión. Dicho de otra forma, es más probable que lloren en el consultorio y entonces expresan una serie de situaciones complicadas ahí que a veces no saben tratar y a veces es como un grito de ayuda de no sé cómo lidiar con esta expresión emocional, digamos, y es como ayuda, psicólogo, psicóloga, alguien que venga aquí y contenga. Y empiezan a ver cómo llevan algunos meses insistiendo y haciendo algunas sugerencias y la persona no la sigue o la sigue parcialmente y una vez que empieza a llevar un seguimiento por parte de nosotros, este apego o esta adherencia a las sugerencias aumenta considerablemente. También es importante, por ejemplo, en el caso de obesidad, que notar que muchas personas que recurren a la cirugía bariátrica como método para perder peso, está muy bien, es muy buena técnica, pero por supuesto que se requiere todo un manejo integral para que esto funcione, porque en el corto plazo pueden perder peso, pero aquellas personas que no llevan un manejo, digamos, psicológico sobre este proceso de vida, este cambio de vida, reganan el peso al poco tiempo. Entonces, aunque funcionan muy bien algunas otras estrategias, si no se hace un trabajo multidisciplinario, es muy difícil alcanzar los mismos resultados. Creo que de esa forma es como hemos ido ganando un poco de terreno, particularmente en este campo, Javi, pero creo que la investigación, mostrar datos, tomar mediciones del cambio de comportamiento y mostrar que realmente cuando introducimos nuestro trabajo es entonces cuando se obtiene un beneficio adicional, creo que es entonces cuando nos empiezan a respetar. Creo que la clave está en hacer investigación, prácticas basadas en evidencia, difundir esta investigación y entonces ahora sí, las personas sepan que lo que hacemos es importante. Totalmente, coincido al 100% contigo, Brian. Gracias por esta experiencia. Sí, es todo un tema complicado. Como bien mencionas, la cultura tiene mucho que ver, ¿no? En cuestión de la educación médica, en cuestión de la educación incluso del área de salud. Y justo que nosotros podamos como ganar este terreno en un tema además que es tan importante como la obesidad, ¿no? O sea, sabemos que tiene una alta incidencia y prevalencia aquí en México. Platícanos un poquito más de eso. Nos comentabas que justo te atreverías a decir que la obesidad no es un problema de salud mental. Cuéntanos, ¿cómo surge la obesidad? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene tanto impacto aquí en México en general? Muy bien, Javi. Bueno, tocando primero los temas como de prevalencia y de como, digamos, comorbilidades, como nivel epidemiológico o estadístico, lo que encontramos particularmente en México es que en adultos, personas de 20 años para arriba, más del 70% vive con sobrepeso u obesidad. O sea, ahí es la combinación de
prevalencia de ambas como cuestiones de sobrepeso y obesidad. En el caso de niños o menores de edad, hay una como distinción ahorita en los datos. Por ejemplo, para personas, o más bien niños de 5 años para abajo, más o menos se estima que 1 de cada 20 igual vive con sobrepeso o obesidad. Y para 6 años hasta 19, digamos apenas entrando a la adultez, 1 de cada 3 personas de ese grupo etario también se estima que tiene sobrepeso o obesidad. Entonces son cifras muy altas. Hasta hace un poco, antes de que salieran los últimos datos de Ansalud y de otras como entrevistas o encuestas que se hacen a nivel internacional, digo nacional e internacional, se decía que México era el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Ahorita lo están manejando, o parte del fraseo cambia un poco, pero eso no cambia los datos. Seguimos siendo los países con mayores casos de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Entonces no es poca, es algo grave. Y tocando un poco como las consecuencias que esto tiene, pues vamos a comenzar con las primeras 3 causas de muerte en nuestro país. En México, lo que son cardiopatías, algunos tipos de cáncer, por ejemplo el de mama, diabetes mellitus tipo 2, son algunas de las consecuencias que puede tener la obesidad. La relación no se hace tan lineal como hablando de esta causalidad o de esta etiología, porque se habla más de factores de riesgos, no es tan lineal la relación, no necesariamente tener obesidad desencadena en alguno de estos padecimientos, pero sí sabemos que es más probable que así ocurra. Entonces, creo que hablar de que las 3 principales causas de muerte del mundo tienen como base en cierta medida la obesidad, no es poca cosa. Ahora, en el contexto en el que estamos ahorita por pandemia, también es cierto que es más probable que una persona requiera hospitalización y cuidados intensivos, intubación, si vive con obesidad, independientemente si tiene alguna otra comorbilidad como diabetes. Entonces, no es poca cosa. Volviendo a la parte como de la causalidad, de la, eh, eh, sí, digamos, como de la etiología multifactorial de la obesidad, pues hay quienes dicen que esto es una cuestión de salud como mental. En algún momento incluso se catalogaba a la obesidad como un problema de adicción propiamente de consumo de sustancias excesivo y era algo como meramente psicológico, por ponerlo en ese momento. Así fue tratado durante una temporada en algunos lugares. Hoy en día se habla de que hay múltiples factores detrás. Los podemos catalogar en 3, que serían genéticos, epigenéticos y ambientales. En los genéticos, por supuesto, sabemos que aquel material genético, ¿verdad?, se puede expresar de manera como selectiva o se cuenta con ciertos como polimorfismos que pudieran facilitar el desarrollo de obesidad en algún organismo particular. Entonces, por ejemplo, nosotros por ser mexicanos ya tenemos una mayor probabilidad de padecer obesidad que algunas personas europeas. Entonces, digamos que de todas formas ya la llevamos de perder. Luego, en los factores epigenéticos es donde se junta esta interacción del medio ambiente y aquel material genético que digamos que, para ponerlo en términos prácticos, ahorita todavía no nace, que puede tener que ver con algunas prácticas culturales que tenemos, como comer alimentos hipercalóricos o una dieta muy enriquecida en alimentos de alta densidad energética, que de alguna forma pueden generar una predisposición o una preferencia o selectividad ante cierto tipo de estímulos, por ejemplo, dulces, en algunos de los productos de embarazos que tuvieron esta ruta, digamos, desde antes de nacer, ya puede haber algunas influencias medioambientales. Entonces, eso sería como el segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el que quizás nos interesa más por cuestiones prácticas, es el ambiental. En el ambiental entran un montón de factores culturales, incluso como de historia de vida, estilo de vida, y hay algunos que son modificables y algunos no tanto. En la parte como ambiental, por ejemplo, alguien que vive o que ha tenido múltiples embarazos, por ejemplo, en la clínica llegaban señoras que habían tenido múltiples embarazos y que conforme se fueron embarazando y el siguiente embarazo y el siguiente embarazo, fueron ganando peso. A lo mejor no hubo un cambio como tal en el estilo de vida que nos pudiera decir, ah, fue por aquí o fue por allá, pero sabemos que este tipo de eventos cuentan. Entonces son eventos ambientales, pero no necesariamente son algo que pudiéramos como intervenir como psicólogos, por ejemplo. Pero la otra parte que tiene que ver como a nivel cultural, de políticas públicas, comportamiento individual, eso sí, todo eso es perfectamente modificable porque hay un gran desequilibrio entre la cantidad de energía que consumimos y la cantidad de energía que gastamos. Desafortunadamente los datos de la Ansalud y de algunas otras encuestas que se han hecho lo que nos muestran es que pues comemos muchos alimentos enriquecidos en, pues digamos en calorías, para ponerlo de manera general, altos en grasas, en carbohidratos, etcétera. Y lo que vemos es que también hay mucho sedentarismo. La actividad física, el deporte en México no es algo que promovamos del todo. Y de alguna forma nos lleva a tener un estilo de vida que no nos ayuda para prevenir este tipo de padecimientos.
A nivel cultural también tenemos, por ejemplo, que cada celebración importante en México está asociada a una comida. Por ejemplo, acaba de pasar la rosca de Reyes, siguen los tamales y así tenemos casi por mes el pozole, los romeritos, algo. Entonces, en México la comida cumple múltiples funciones. Entonces, o tiene muchos significados, si queremos verlo así, es como una muestra de afecto, como una muestra de ya me toca relajarme, ya es viernes, qué semana tan pesada, pues me merezco unos taquitos o me merezco esto y lo otro. Además, otra cosa que contribuye al desarrollo, digamos, y al mantenimiento de este tipo de exceso de peso, tiene que ver con el consumo de sustancias. Sabemos que el alcohol por sí mismo genera una cantidad energética importante y a veces no modularlo puede resultar en algunas calorías adicionales que mantienen esto. También es cierto que otro patrón como conductual que observamos es aquella lo que le denominamos ingesta emocional, que es hay algún evento medioambiental o alguna situación que dispara alguna respuesta emocional condicionada, por decir algo, ¿no? Ansiedad, culpa, aburrimiento, soledad, tristeza, son algunas de las palabras que más me referían en la clínica. Ante esta situación, me empiezo a sentir como extremadamente incómoda o incómodo y eso me lleva a empezar a buscar, a picar comida. Entonces, a ver qué me encuentro en el refrigerador, o voy a la cocina, o ya pellizque aquí, pellizque allá. Y estas comidas hormiga también contribuyen mucho a la ganancia de peso o al mantenimiento del peso. Entonces, parte de esto recae en que no tenemos como muy buenas formas, de manera general, por supuesto, no hablo de todo el mundo, de afrontar este tipo de situaciones. Esta parte que llamamos en psicología regulación emocional, no necesariamente es algo que se nos enseña, al contrario, es como, pues, ocúltalo. Por ejemplo, particularmente en el caso de los hombres no lloran, los hombres no se expresan de esta forma, no hacen esto y el otro, pero ¿qué sí podemos hacer? Consumir sustancias, muchas otras cosas más. Entonces, quizás si empezáramos a hacer algunos cambios ahí a nivel cultural, podría ser algo importante. También hemos visto que como de los 70 para acá es que se triplicó como la tasa de obesidad, digamos. Entonces, mucho tiene que ver con los cambios que han ocurrido en ese como trayecto, que son desde la venta y la facilidad con la cual accedemos a alimentos procesados, digamos, y cada vez es menos probable el consumo de alimentos naturales, por decirlo de alguna otra forma, que a lo mejor no cumplen con estas características como poco saludables. También el ritmo de vida que hemos llevado. Es importante mencionar que somos de los países con mayor estrés laboral a nivel mundial. En algún momento, si no recuerdo mal, el año fue en 2018, que se nos dio el primer lugar. No sabría decir en este momento si aún lo mantenemos o no. No he checado los datos. Pero lo que es importante es que al momento de vivir con tanto estrés en nuestra vida, digámoslo así, lo que hacemos es elegir entre pasar más tiempo, por ejemplo, en conductas de autocuidado como hacer ejercicio o algunas otras cosas, o simplemente, pues mejor pasamos más tiempo en la oficina porque si no me corren, porque si no algo va a pasar y entonces ni siquiera me tomo el tiempo necesario para comer y allá ando medio comiendo mientras trabajo, paso más tiempo ahí y un montón de situaciones ahí que no nos ayudan, que las personas vivamos tranquilas y no necesariamente tengamos que estar acudiendo por alimentos todo el tiempo. Ahorita una política pública, digamos como está a nivel cultural que está, parece una buena iniciativa, es lo de la norma 051, del nuevo etiquetado de alimentos. También es cierto que estábamos bombardeados de mucho marketing de que algunos productos eran saludables cuando realmente no lo eran. Y también es cierto que en el caso particular de niños, a veces elegían los alimentos, una caja de cereal, por ejemplo, por la figurita que aparecía ahí. Entonces también vamos asociando la comida con múltiples eventos distintos a los que son los que están relacionados con comer como tal. Empiezan a ganar control sobre nuestras elecciones y cada vez nos vamos involucrando más con este tipo de alimentos. Entonces son un montón de cosas las que están detrás. Estas son algunas por mencionar. Insisto en que hay muchos más que no dependen de la persona, no digamos que no sería su culpa de ninguna forma, como vivir con algún padecimiento como hipotiroidismo, o alguna otra enfermedad que de alguna forma ya nos va a dificultar perder peso por sí mismo. No sé si responda a lo que me querías, a lo que me planteabas, Javi. Sí, totalmente. Coincido contigo, creo que es un padecimiento multifactorial, no podemos nada más enfocarnos en un factor en particular, creo que también conlleva mucho estigma, ahorita nos clavamos un poco más en ese tema, pero justo como que me gustaría preguntarte, ahorita, por ejemplo, las mamás que nos escuchan o los que tienen bebés o los que tienen hijos pequeños, ¿cómo manejar esta ingesta emocional
cómo enseñar a los niños a comer de manera adecuada. O sea, creo que viene desde la infancia, ¿no? El poder prevenir alguna situación de obesidad, ¿no? Y lo hemos visto mucho, como la comida se ha convertido también como en una recompensa, ¿no? En el te portas bien, te doy el chocolate, te portas bien, te doy un dulce, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo podemos empezar a modificar esas conductas, Ryan? Muy bien, Javi, qué buena pregunta. Son varias las que están, creo que detrás de lo que tú nos las planteas. En términos, por ejemplo, de utilizar algún procedimiento de modificación conductual con algún niño, ¿no? Por ejemplo, hace berrinches, ¿qué queremos hacer para que ya no emita ciertos berrinches? Pues empezamos a moldear o dar una, ¿cómo llamarle? Como una alternativa que emita una conducta diferente al berrinche. Por ejemplo, ¿no? Quiero que me compren algo, por ponerlo de alguna forma, no tengo eso que hago el berrinche, y luego obtengo eso que quiero. Similar. Entonces, lo que vemos es aquí que necesitamos cambiar la función de ese comportamiento. Y a veces lo que hacemos es introducir una alternativa diferente como me lo compras por favor, etcétera, en lugar del berrinche. Y además de que esto sustituye, digamos, la función de la primera conducta que sería el berrinche, además podemos dar algunos estímulos, como bien tú nos dices, ¿no? Reforzadores, si es que aumentan la frecuencia de ocurrencia de la conducta, como recompensas para esta nueva conducta. Y a veces usamos la comida y funciona. Funciona, no hay duda de que funciona, está más que claro, cuando se implementa bien, funciona. El detalle está en qué consecuencias puede generar cuando, precisamente como Javi nos dice, el consumo frecuente de este tipo de alimentos está presente y lo estamos utilizando como reforzador constante para varias cosas. Entonces, lo ideal es aquí empezar a hacer una transición entre aquellos reforzadores comestibles o aquellos eventos comestibles por algunos otros que puedan cumplir la misma función, sean igual de valiosos. A veces no necesitan gran cosa, darles un abrazo, apapacharlos, decirles muy bien, una palmadita, dame 5, chócalas, todas estas pueden cumplir la función similar. Entonces lo importante aquí sería analizar en cada caso particular qué otro evento, estímulo o condición puede funcionar como alternativo a presentar la comida. Entonces eso sí se puede hacer. En términos de la prevención hay muchas cosas. Por ejemplo, algo muy sencillo que podríamos modificar, pero que a veces no estamos tan acostumbrados o acostumbradas a hacer, es romper la regla de y no te paras hasta que te lo acabas, o tienes que dejar el plato vacío, o porque comer todo es comer bien, o comer mucho es comer bien. Empezar a romper un poquito con esa línea de comer mucho es comer bien puede ser una parte inicial, que empiecen a sentir, que puedan diferenciar, digamos, cuando alguna señal interoceptiva nos dicen ya me llené, y que nosotros como papás podamos respetar su ya me llené y decir, ok, si ya estás satisfecho, satisfecha en este momento, no necesitas terminarte este plato, y que entonces la clave visual externa, digamos, que sea el plato vacío, sea lo que indique saciedad, porque estamos acostumbrados a terminarnos de comer lo que sea. Y hasta que no le veo fin a esa bolsita de papitas, no me siento tranquila, como que todavía no, hasta que no me acabo el plato, todavía no estoy llena. Entonces, es importante empezar a hacer esa distinción. Creo que sería una forma como importante hacer la prevención. Sobre la ingesta emocional, no estaría de más, digo, no necesariamente tiene que ser en la infancia, puede ser en cualquier momento de la vida, para empezar a entrenarnos en alguna estrategia que cumpla la misma función, así como del berrinche veíamos que sustituirlo por un me lo compras por favor, podría ser algo similar a la conducta de ingesta emocional, que en este caso sea picar comida. Si me siento ansiosa o ansioso, y comer o picar comida en ese momento disminuye la ansiedad de manera inmediata y contingente, se mantiene esta como escape de la ansiedad temporal, pero me trae un problema mayor que es, chin, ya comí, y eso se puede convertir, ya me siento culpable y ahora otra vez vuelvo a picar y es un círculo vicioso. Aquí lo que podemos hacer es decir, ¿qué alternativa tengo para picar comida? Si lo que necesito es relajarme, puedo entrenar o aprender una conducta que me permita reducir ese estímulo aversivo que puede ser ansiedad o cualquier otra situación, culpa, enojo. Entonces creo que una parte importante aquí sería aprender nosotros y enseñarles a los que vienen a utilizar algunas otras técnicas para regular aquello que nos produce cierta aversión o cierto malestar. Entonces creo que eso sería algo muy importante, Javi, para empezar a prevenir que esto el día de mañana se vuelva en un problema mayor. Creo que serían algunas de las cosas como más sencillas. También aprender a diferenciar entre algunos alimentos que sí se sugiere comer con cierta periodicidad y otros que a lo mejor un poquito más espaciados.
No estaría de más aprender a comer con el tiempo y forma, que es algo que a veces nos ayuda, eso que llamamos control de estímulos, crear toda una rutina muy estereotipada para empezar a comer, tomarnos tiempo, etcétera, porque estamos acostumbrados a que como todo era para ayer, en esta misma lógica que vivimos bajo mucho estrés, pues entonces come rápido o come mientras haces otra actividad o come parado, como a veces incluso lo hacemos, ¿no? Ni siquiera me puedo tomar el tiempo de sentarme a comer, como de pie. Entonces, empezar a enseñarles que se tomen un tiempo para eso sería importante, porque a veces mucha de la saciedad es, digamos, como a nivel psicológico, por poner una palabra, tiene que ver con cuestiones visuales. Hasta que no vemos cierto vacío, hasta que no vimos que realmente nos involucramos con la comida, no nos sentimos tan satisfechos o satisfechas. Y entonces, como no me siento así, hay un segundo episodio en el cual como, y entonces ya consumí el doble de calorías para sentir la misma saciedad. Entonces creo que eso también sería importante, irles enseñando a respetar sus tiempos de alimentación, no estaría de más. Tocabas un punto, Javi, no sé si ya respondí, si no me gustaría tocar el de estigma, pero tú dime. Claro, adelante. Sí, concuerdo 100% contigo. Creo que también algo que platicábamos en la sesión es como todo este valor cultural que tiene la comida, ¿no? Y toda esta presión social que hay en torno a la comida. Me gustaría agregar igual no presionar en torno a la comida, ¿no? O sea, es muy clásico la abuela que llega el nieto y, bueno, cómete el pancito, cómete el no sé qué, bueno, ya, me vas a dejar así, eso es de groseros, ¿no? O sea, no hagas groserías, cómete todo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver un poco como con el plato vacío, ¿no? Que es también como respetar estos tiempos y esta forma en torno a la comida y la educación para la alimentación. O sea, creo que eso es lo más importante. O sea, así como nos deberían enseñar las emociones, nos deberían de enseñar cómo comer, ¿no? Desde que somos chiquitos. Perdón, Brian, ahora sí, regresando al tema del estigma. Cuéntame, ¿cómo lo has visto? ¿Qué experiencias has tenido con este estigma? La verdad es que ahorita las redes sociales también son un factor importante que promueven este estigma en torno a la obesidad. Claro, son muchas cosas aquí relacionadas al estigma. Hay una idea, no todas las personas, por supuesto, pero es una idea relativamente común, que las personas con obesidad son personas que no se quieren, que las personas con obesidad son personas que no se interesan por sí mismas, que son flojas, que son desinteresadas, etcétera, etcétera. Entonces, se piensan o se dicen muchas cosas en ocasiones de las personas que viven con obesidad, cuando realmente no siempre es así el caso. Puede haber algunas cuestiones en las que alguien podría decir, quizás, pero no necesariamente es así. Eh, el estigma puede venir por parte de muchas personas. Eh, Esto lo comparto y seguramente quienes han trabajado en hospitales como Javi lo podrán identificar con facilidad, pero hay una discriminación o cierto tipo de maltrato hacia el paciente con obesidad en los hospitales. Recuerdo mucho el caso de un ortopedista que no, la forma era más o menos la siguiente. La persona estaba siguiendo su plan de alimentación muy bien, y a pesar de que se apegaba, llegó un punto en el que ya no estaba perdiendo peso. Lo que las personas de la clínica sugeríamos era que empezara a aumentar poco a poco sus niveles de actividad física. Debido al exceso de peso que vivía esta persona, tenía cierto dolor articular de rodillas y de tobillos. Entonces no puede hacer cualquier movimiento tan fácilmente como cualquiera de nosotros que no vivimos con esas condiciones. Entonces lo que sugerimos en ese momento fue que ortopedia le sugiriera alguna serie o alguna rutina de movimientos que sí podría hacer, o ejercicios, o incluso medicamentos para atenuar este malestar que se produce al momento de hacer actividad física, para que entonces pudiera seguir cumpliendo su objetivo de perder peso. Al respecto, la respuesta de este profesional fue, yo no la puedo atender hasta que no baje peso. Hasta que usted no pierda peso, yo no puedo hacer nada por usted. Y no, es que si usted quiere y si usted no se cuida, entonces yo para qué me tomo el tiempo de... Entonces esta puede ser una forma de estigma y de maltrato que a veces se tiene, y en este caso en particular, por mucho que luchó esta persona porque esa persona, ese profesional, le diera la atención, no se le ofreció. Se le negó esta atención, y es algo que suele ocurrir. No, hasta que no baje de peso, señora, pues entonces yo no puedo hacer mi trabajo. Y entonces eso lo podemos ver incluso a nivel hospitalario. Podemos ver también, aunque los datos por ahí son un poco como oscuros, ¿verdad? Porque a nadie le gusta publicar eso, que hay mucha discriminación laboral, aunque es ilegal y de todo tipo, hay discriminación laboral. No me conviene a mí contratar a alguien que vive con obesidad, porque constantemente me va a pedir salir para visitas a sus clínicas, a sus hospitales, etcétera. Si se complica, me va a salir más caro tener que cubrir su puesto sería pagar dos puestos, por decirlo así, el que esté de base y el que va a sustituir a esta persona que constantemente tiene que salir. Ahora con COVID, pues también se presta esta situación a que se vuelva todavía más complicado, siendo que son población vulnerable, pues mejor no. Si hay otro candidato, eso puede ocurrir.
Entonces son algunas formas de estigma. Otra parte importante tiene que ver como con estos estándares estéticos que de alguna forma se nos han como impuesto, digamos, o que nosotros mismos hemos comprado para asumir como cierta responsabilidad en ello, y que de alguna forma está sobrevalorada. Ser delgado, ser delgada es sinónimo de belleza. Tener sobrepeso o obesidad, nos estamos alejando de ese estándar. Entonces aquí hay un punto que está siendo como muy controversial ahora, porque en estas como nuevas propuestas de marketing que parecía que están muy bien intencionadas, pero quién sabe realmente cuál es el objetivo detrás, esta nueva lógica de acéptate tal cual eres pinta muy bien y como que quita un tanto de esta culpa y rechaza de alguna forma este estigma social. Ahora, no nos conviene caer hasta el otro extremo, porque la obesidad no es un problema estético. La obesidad es un problema de salud y de salud general. Me refiero a esta dicotomía que tenemos de salud médica. Pues ya vimos que diabetes, hipertensión, cardiopatías, síndrome de apnea obstructiva del sueño y demás problemas son reales. La depresión, la ansiedad y demás otros problemas que se diagnostican o este comportamiento que se presenta constantemente es real. Las personas hacen esas cosas, viven esas cosas, sufren esas cosas. Entonces no nada más es un estándar de belleza. Aquí parte de lo que hemos perseguido, y aquí como que abro otra puerta o otra pregunta o otro tema, Javi, que tiene que ver con lo que llamamos trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Comparten ciertas cosas, que es a partir de este estándar de belleza, yo tengo que evaluar qué tan lejos o qué tan cerca me encuentra de eso, y dependiendo de eso, es como pienso sobre mí misma, sobre me hablo de mí mismo, y de esa forma entonces me puede facilitar o no realizar ciertos comportamientos y genera como mucho malestar. Entonces el punto aquí, tanto en la parte de trastornos de la conducta alimentaria, las personas que se comportan de esa forma, que cumplen con sus criterios diagnósticos, las personas que viven con obesidad, un punto medio que sugerimos mucho es: ok, está muy bien que te aceptes, eso no hay ningún problema, te puedes aceptar, te puedes querer tal cual como eres, eso no es problema. Y ni tampoco es incompatible con que sí cambies tus hábitos de alimentación, con que sí cambies tus hábitos de actividad física. Puedes hacer ambas cosas, no está peleada una postura con la otra, pero de repente como que el marketing de algunas empresas nos hacen creer que entonces ya no hay que hacer nada, y no va por ahí. Entonces un punto medio es este: sí me acepto, sí aprendo a vivir con ciertas como ideas distintas a las que tenía, pero eso no tiene que estorbar o interferir con que yo cambie mi estilo de vida por uno más saludable. No son incompatibles. Entonces, ahí tocando el tema de como lo que conocemos como trastornos de la conducta alimentaria, pues la variedad es amplia, lo que nos dicen los libros como que tiene mucho sentido, y a la hora de la práctica también vemos que hay algunas cosas que ya no se parecen tanto. Y bueno, aquí lo importante, como de costumbre, es analizar el comportamiento individual en su contexto individual. Entonces ahora sí darle sentido a por qué las personas hacen ciertas acciones en particular, o por qué piensan como piensan, o por qué sienten como sienten. Y sobre eso mismo empezar a buscar alternativas. Eh, no sé si en este punto, Javi, respondo a la parte de estigma, y si quieras como tú comentar algo. Sí, totalmente. Justo ahorita que estabas mencionando esto, sí, concuerdo contigo. O sea, en el hospital está cañón todo el estigma que hay en torno a los pacientes, ¿no? Incluso con enfermedades, no nada más obesidad, sino con otras enfermedades. Me acuerdo un profesional de la salud que se refería a sus pacientes con diabetes como terroncitos de azúcar, ¿no? O sea, es que desde ahí, o sea, hay una discriminación enorme. Como dices, tenemos no que normalizar, pero sí no poner estos prejuicios en torno a estas personas, porque al final es un trastorno multifactorial, ¿no? No podemos decir nada más no tiene control sobre la ingesta emocional o no tiene control sobre la ingesta de comida, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Por otra parte, concuerdo contigo con estos estándares estéticos. Creo que se ha ido como a dos extremos, ¿no? Y justo te iba a preguntar, o sea, como que por un lado está mucho esta parte, como dices, ¿no? De acéptate cuál eres y de normalizar un poco más la obesidad. Y de otra parte también está como normalizar estas dietas sumamente restrictivas, sumamente dañinas para la salud, que promueven también de cierta forma un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y que de cierta forma también tienen un impacto tanto en las adolescentes como, digo, en las adolescentes sobre todo porque, bueno, ahí es el desarrollo, empiezan otra vez con este autoconcepto, con esta imagen corporal, ¿no? Desde ahí hasta ya como adultos, ¿no? Y es justo lo que mencionábamos, o sea, hasta qué punto
esto es sano, ¿no? O sea, estos dos extremos y hasta qué punto nos podemos ir a un equilibrio, como dices, ¿no? De, bueno, me preocupo por mi salud, o sea, más allá de este estándar de belleza, es por mi salud, ¿no? Y es para protegerme a mí, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Y en estos temas de trastornos de la conducta alimentaria, Brian, me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto tú en tu práctica clínica todas estas dietas restrictivas de moda, estas dietas que al final lo único que hacen es perjudicar, que también se ve en obesidad, ¿no? Claro. Sí, de hecho, a veces pensamos, porque en parte los libros así a veces nos enseñan, ¿no? Que o de un lado tienes el extremo que sería alguien que vive con obesidad y del otro lado vives con el extremo de alguien que cuenta con diagnósticos o criterios diagnósticos para anorexia. Y como que fuera una parte muy lineal, la verdad es que no lo es todo una maraña y una enredadera en donde tienes como de todo. Lo importante, creo yo, no es quedarnos con la etiqueta diagnóstica, eso poco a poco lo estamos dejando. Creo que lo importante aquí es hacer como la evaluación funcional del comportamiento de las personas en sus contextos específicos y ver qué comparten, qué hacen y qué no, porque de esa forma vemos que estas etiquetas y este gradiente como inicialmente que nos habíamos enseñado no se cumple tanto ya en la práctica. Entonces, les puedo comentar de una persona con quien he seguido colaborando ahorita de manera a distancia de la clínica. Bueno, es una chica que vivía con obesidad en ese momento. Ahora se sometió a cirugía bariátrica, pierde mucho peso. Ella pesaba aproximadamente 154 kilos, si no recuerdo el valor exacto, alrededor de 150. Y comienza a perder peso. Le fue muy bien el bypass y todo bien. El detalle está en que comenzó a pensar y a comportarse de cierta forma que podríamos catalogar como comportamiento bulímico y comportamiento anoréxico, si le queremos poner una etiqueta. Empezó con algunas puras, empezó con el uso de laxantes, a pesar de que ella seguía perdiendo peso. Y varias de estas cuestiones estéticas serían estrechamente relacionadas ahí. Llegamos al punto en el que sí cumplió, si vemos con la lista de checklist de anorexia, cumplió con todo eso, su índice de masa corporal bajó de 17, entonces ya pesaba de 150 y tantos a entre 35 y 40 kilos, entonces fue un contraste muy importante y de alguna forma lo que vemos en personas con obesidad es que no es muy diferente su comportamiento del de las personas que viven con estas etiquetas diagnósticas. Entonces hacen cosas muy similares, estos ayunos prolongados, estos atracones, estos métodos purgativos, laxantes termogénicos, etcétera, vómitos. Entonces sí hay mucho de eso, hay mucho esta idea como de, pues puedo restringirme totalmente durante un periodo considerablemente largo y de repente me doy un permiso, un atracón o algo por ahí que entonces rompe con aquel ritmo que llevaban. El problema que nos encontramos aquí con ese patrón de comportamiento es que a nivel temporal se refuerza más de manera más inmediata perder peso porque pierden más rápido y pierden más en un principio cuando siguen estos métodos como restrictivos que cuando siguen un plan de alimentación guiado de pérdida gradual de peso. Entonces, si nos podemos elegir entre qué prefieres, perder peso rápido ahorita, aunque sea un método muy dramático, o perder peso controlado de manera como gradual, muchas personas prefieren lo primero por la inmediatez con la que llega este cambio. Entonces es importante empezar a luchar contra esa parte porque no es una pérdida de peso saludable y hay picos. Hay una subidota, una bajadota y así vamos haciendo piquitos. Entonces es parte de lo que tenemos que ir trabajando tanto con personas que cumplen con criterios de diagnóstico de obesidad como con personas que cumplen con criterios de diagnósticos de algún otro trastorno de la conducta alimentaria. Entonces sí es algo importante a modificar, es importante empezar a enseñarles a llegar a estos puntos medios nuevamente con este equilibrio. La moderación va a ser parte de nuestra meta flexible porque a veces pensamos de formas muy generalizadas o esto que llamamos como pensamiento dicotómico, ¿no? De todo, nada, siempre, nunca. Entonces ya nunca más voy a comer pan de dulce, ya nunca más voy a tomar Coca-Cola. Y de repente cuando no puedo cumplir con ese criterio absoluto, me voy entonces al extremo de como no cumplo, pues no puedo, y como no pude hacerlo a la perfección, pues ya para qué. Y entonces es ahí cuando recaigo otra vez y puedo darme un atracón increíble de algún alimento. Eso ocurre en cualquier persona, independientemente si vive obesidad o no, si cumple con este tipo de, digamos, con este patrón conductual o este contexto específico. Entonces, es algo que tenemos que ir aprendiendo a moderar, que no necesariamente el hecho de que hoy comí pan de dulce y siendo que no había comido en X días, no necesariamente significa que ya todo está perdido.
Claro que no, ya llevaba varios días muy bien, solo hoy no me fue tan bien como esperábamos, pero siempre puedo retomar y mientras más rápido retomemos, mejor. Entonces empezamos a buscar puntos medios también con ellos y con ella y de esa forma empezamos a combatir estas ideas. Mucho también tiene que ver con cómo, qué consecuencias llegan a pensar que pueden presentarse debido a que no cumplen con este estándar de belleza. A veces es un poco más implícito, pero es algo así como, es que si subo de peso, mi pareja lo va a notar, y si mi pareja lo nota, entonces me va a dejar, y me voy a quedar sola, y nadie me va a querer, o nadie me va a querer a mí, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver cómo se van a un escenario que realmente se ve muy triste y muy catastrófico a la hora de ver lo que ellos visualizan. Y empezamos a tratar de irnos no tan lejos y empezar a dar como pasitos cada vez más cortos. De alguna forma nos vamos acercando a eso. Sobre las dietas, Javi, que nos comentas, es cierto, hay que poder identificar, ahora que trabajo con algunos nutriólogos, algo que les pido que evalúen ellos a la hora de que van a dar un plan de alimentación, cuando son personas con quien yo también colaboro, digamos mis usuarios o usuarias, les pido que chequen si no les están pidiendo un plan de alimentación con ayuno intermitente de manera como muy sistemática o de manera muy insistente. Porque a veces esta parte como de tener un ayuno muy prolongado y luego un atraconcillo por ahí sirve para escapar de esta culpa, de este malestar, de sentir que puedo ganar peso, de sentirme gordo o gorda, etcétera. Entonces, aquí lo que pasa es que también se siente culpa sobre la culpa. O sea, yo me siento culpable sobre hacer un procedimiento que me alivia la culpa, porque me han dicho que está mal hacer esto, porque yo ya sé que estoy comportándome como una persona que etiquetan como bulímica o como etcétera. Entonces, este comportamiento que etiquetamos de alguna forma, ¿verdad? Solo para ahorrar palabras, como bulímico o similar, decir, saber que estamos haciendo eso genera culpa. Entonces, ¿cómo alivio esa culpa? Pues que un profesional me lo recete y que entonces un profesional me diga a mí, yo licenciado o licenciada en nutrición, te voy a dar un plan de alimentación en donde perfectamente está prescrito que puedes hacer eso que ya de hecho hacías. Y entonces ya no sientes esa primera culpa o esa segunda culpa porque ya te dimos permiso de manera profesional. Entonces sí ha sido algo esto del ayuno intermitente que les he pedido que monitoreen. No digo que no funcione porque sí hay datos de efectividad sobre eso. Hay a quienes les funciona muy bien, pero hay algunas personas a las que quién sabe qué tanto les vamos a beneficiar, no en términos como metabólicos, sino de lo que llamamos salud mental. Entonces, porque es más probable y más difícil entonces que rompan con este patrón de comportamiento. Sí, concuerdo contigo, wow. Justo este pensamiento dicotómico del que hablas me da mucha risa y siempre pongo este ejemplo, pero me acuerdo alguna vez una paciente que me decía, ya voy a empezar a hacer ejercicio, te lo juro, sé que es algo bueno para mi salud, mañana corro un maratón, ¿no? Y siempre cuento esta historia, me da mucha risa porque, pues sí, creemos que el hacer ejercicio es acabar sudadísimos, correr un maratón, hacer 61 minutos de ejercicio de alta intensidad cuando nunca hemos hecho ejercicio. Es muy poco probable que ese cambio sea sostenible, ¿no? Tenemos que empezar poco a poco. Igual con los cambios de alimentación, como dices, creo que también esta comida y estos alimentos que se restringen también generan mucha ansiedad, ¿no? El decir, ya nunca más voy a poder comer pan, nunca más voy a poder comer azúcar, cuando nada que ver, ¿no? O sea, cuando simplemente hay que encontrar como este equilibrio dentro de los pacientes. Y sí, se me hace súper interesante. Creo que, como bien mencionas, hoy en día ya la psicología está cambiando, ¿no? Creo que ya estos diagnósticos y estas etiquetas, digo, nos ayudan clínicamente, pero también ya las estamos transformando, ¿no? A entender un poco más como justo el análisis funcional de la conducta. Me gustaría que nos platicaras un poco más de eso, Brian. Hoy en día, ¿qué tratamientos psicoterapéuticos conocemos con alta efectividad para pacientes con trastornos de la conducta de la alimentación? ¿Y qué tratamientos utilizas tú? Cuéntanos un poquito más. Ok, bien, son varias cosas ahí de lo que me preguntas, Javi, o lo que planteas. La primera es el modelo tradicional, como el modelo médico que hemos seguido en psicología, tanto por tradición como por practicidad, consiste en retomar lo que las personas en medicina y en otras disciplinas han hecho. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a lo que ya había. Entonces, históricamente, o en ese sentido, en ese contexto, no tiene nada de raro ver por qué seguimos utilizando a veces estas categorías como clínicas. Lo que hemos visto es que pues una categoría debería ser mutuamente excluyente de otra. Si tienes una, no deberías tener otra. Y de repente empezamos a ver que esa como lógica de la que partimos, de que sí podemos diferenciar perfectamente una cosa de la otra, no se cumple. Cumplimos como con 5 a la vez y de repente cumplo con uno pero no con otro, o 5 criterios, palomeo 4,
y ya no, entonces sí lo tengo o no lo tengo. Entonces no necesariamente está mal, porque insisto en que en términos prácticos, legales hasta este punto y demás, necesitamos hacerlo. Pero ya a nivel como más de la disciplina, creo que tenemos que dar un paso más allá de ver las etiquetas y decir, ok, la etiqueta le queda a todo el mundo y dos personas que cumplen con la misma etiqueta viven situaciones completamente diferentes. O una misma persona que cumple con esa etiqueta diagnóstica vive por diferentes situaciones a lo largo de su vida o a lo largo de sus contextos, y entonces no es posible tratar de adaptar como algo tan general o tan estructurado a eso, sino mejor perfilarlo y hacerlo muy personalizado, muy individualizado. En ese sentido, el análisis funcional del comportamiento nos ayuda a ver qué en particular para esta persona en este plazo de su vida, en este lapso, le facilita o le dificulta hacer ciertas cosas, y cómo es que hacer o no hacer ese comportamiento en ese contexto en particular tiene determinadas consecuencias. Empezar a ver todo eso a la luz de la historia de vida de esa persona nos da muchísima información, nos permite personalizar los tratamientos o los procedimientos. Entonces, hacia la segunda pregunta que tú me dices, como de qué tratamientos utilizas, aquí es donde viene la parte interesante, porque hay muchas técnicas, digamos, que han mostrado efectividad y muchas de ellas también se empalman. Algunas son como muy secuenciales. Por ejemplo, el automonitoreo es de lo más sencillito que ya genera un cambio, el observarnos a nosotros mismos. Sobre eso empezar a establecer pequeñas metas, como tú muy bien describías, Javi, metas alcanzables, tangibles, etcétera, para ir aumentando gradualmente este ritmo, es muy bueno. Empezar a generar como este control de estímulos que veíamos también nos ayuda mucho, que es otra de las como más utilizadas o más efectivas a nivel general, de generar condiciones específicas en las cuales vamos a comer o comportarnos de formas como muy puntuales para cambiar el comportamiento. Entonces, estas son algunas y como que se van montando muy bien. Pero de repente cuando entramos a otra como nomenclatura, digamos que estos tres términos en primer momento están como en lo que conocemos como análisis de conducta, o lo que en esta como distinción por olas llamamos técnicas conductuales, ¿no? Pero ya cuando empezamos a entrar a la siguiente categoría o taxonomía, que sería terapia cognitivo-conductual o terapias contextuales de terceros, es donde empezamos a ver que las técnicas se empiezan a empalmar, así como las etiquetas diagnósticas se empalman, y una misma terapia, una misma intervención está llevando varios componentes de otras. Entonces, aquí lo interesante es ver como qué es lo que tienen en común aquellas que funcionan, y ver entonces qué esos procedimientos son los que nos conviene utilizar. Por poner etiquetas, porque también aquí está interesante la parte de integridad del tratamiento. A veces decimos que hacemos una cosa y quién sabe si de hecho hicimos eso. Entonces, eso en general es una línea abierta ahorita en la disciplina. Digo, el interés puntual por la integridad del tratamiento es algo en lo que apenas estamos en pañales, pero lo estamos haciendo hasta el momento tan bien como nos es posible. Pero sí cuesta trabajo poder decir puntualmente, hay que hacer esto y esto y esto, porque las categorías o las técnicas se empalman entre sí, y porque a veces cuesta trabajo evaluar si realmente hice lo que dije que iba a decir. Pero a manera general, para responder lo que tú me planteabas, Javi, las técnicas que he visto en la literatura reportadas con mayor efectividad son automonitoreo, control de estímulos, establecimiento de metas, retroalimentación, autoinstrucciones, manipulaciones del antecedente, como no tener disponibles los alimentos hipercalóricos en la casa o en el refri, o ponerlos hasta el fondo del refri para que me cueste trabajo al menos llegar hasta ellos. Utilizar lo que conocemos como, aquí es donde insisto en que se empalman incluso los términos, esto de cambiar cómo pensamos por lo regular en terapia cognitivo-conductual le llamamos reestructuración cognitiva. En terapia como de aceptación y compromiso empezamos a hablar como este proceso de flexibilizar algunas reglas. Y pues en análisis, digamos, en análisis de la conducta tradicional diríamos que es reforzamiento diferencial de pensamientos alternativos o incompatibles. Entonces mucho también tiene que ver con que usamos muchas palabras diferentes para referirnos a lo mismo, dependiendo con quién hablemos. Pero creo que eso es lo que te podría decir que son de las que más me han funcionado a mí, Javi. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Igual te iba a preguntar, Brian, como esta especialidad en particular, ¿no? La psicología enfocada en trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo la ves en México? ¿Cómo ves este futuro de esta especialidad? ¿Crees que es importante que todos digo, tradicionalmente, si estudias una maestría en psicología clínica, tienes que tener mínimo las bases de cómo intervenir con este tipo de pacientes, pero en general,
¿no? ¿Cómo ves el futuro ya con esta especialidad y dónde nos podemos especializar? Muy buena pregunta, Javi. Yo creo que sí va a ser un punto importante por la parte que decíamos, quien cumple o no con algunos de estos criterios diagnósticos para catalogar a alguien como con TCA, digamos, con alguno de estos anorexia, bulimia, etcétera, y obesidad misma, que no siempre se cataloga como, pero pues vienen de la mano. Pues sí es algo muy común. Si vemos los datos del país y vemos que no mejoran, lo más probable es que las personas, la siguiente generación y demás, sigan viviendo con este tipo de situaciones. Y entonces siga habiendo un reto por ahí a nivel de salud general, a nivel de salud mental, por supuesto, y también para nosotros un campo de trabajo. Entonces también creo que va a ser importante verlo para nosotros como un punto en el cual podemos sí contribuir, pero también generar ¿cómo llamarle? Como actividad profesional dentro de nuestra misma disciplina, lo cual creo que estaría muy bien para todas las personas que sufren este tipo de comportamientos o este tipo de vivencias. ¿En dónde formarse? Si, yo creo, particularmente hablo por mi experiencia, que si ustedes cursaran la misma residencia ahí en donde estuve, aprenderían muchas cosas por este enfoque multidisciplinario. Creo que es buena opción. El hospital, en la misma residencia de medicina conductual, el hospital Dr. Manuel G. González, también es una muy buena opción. Su clínica de obesidad y cirugía bariátrica es buena. La parte como el colegio de cirugía bariátrica, que evalúa a los cirujanos y todo, también tiene un curso por ahí. También podría ser una buena opción, aunque está muy perfilado a esa población. Son dos como de los programas que yo recomendaría más, aunque por supuesto es importante pues checar algunos otros. Sé que en Iztacala también se han hecho algunos trabajos, solo que puntualmente no podría decirles en este momento con quién ir o a qué hospital acudir. En algunas otras clínicas que no son necesariamente de obesidad, trabajan con población con obesidad que viven con este tipo de padecimientos, como en bueno, en las clínicas de cáncer, por ejemplo, en general, pacientes oncológicos, en estas clínicas que suele haber en algunos hospitales, es en donde podrían también tener como esta aproximación. Sé que también en algunos otros, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ahí también PAPO, en la clínica de obesidad, también es una muy buena opción. Y son, creo que los lugares en donde les podría decir, pero como tal, programas pienso mucho en medicina conductual y estos cursos que ofrecen estos colegios, pero como tal de otras universidades no podría hablar porque no conozco el programa. Perfecto, muchas gracias, Brian. Creo que esta entrevista ha sido súper enriquecedora. Estoy segura que todos nuestros oyentes se van a llevar mucha información. Ahora sí que nos faltó tiempo, ¿no? Creo que te vamos a tener que volver a invitar al podcast para hablar de otros temas. Igual si quieren saber algún tema en particular que les haya interesado, mándenos o escríbanos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, les recuerdo que Brian es también profesor, es maestro titular dentro de la asociación. Él da y ofrece diferentes cursos y talleres que seguramente les puede interesar si les interesa este tema. Y pues agradecerte, Brian, por tu compromiso, por el excelente trabajo que estás haciendo. Estoy segura que estás cambiando la salud mental aquí en México, me atrevería a decir. Y pues eres un ejemplo a seguir para todos los psicólogos que estamos allá afuera abriendo este Javi, campo. muchas gracias por la invitación, por tus lindas palabras. Creo que me echaste flores de más. Bueno, te agradezco mucho la invitación y a todos los escuchas les agradezco también su tiempo, su paciencia. Cualquier cosa podrían escribir a MPH, al correo institucional, b.garcía a mph, bueno, mph.com, para que podamos resolver algunas dudas en caso de que sea necesario. Súper, padrísimo, Brian. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.